Hola chavos, yo voy a seguir con el apartado de lectura, ya para terminar, que es el 7.3, es velocidad, ya aquí se desprenden dos subpruebas, que es 7.3.1, velocidad de lectura de un texto en voz alta, y 7.3.2, velocidad de lectura silenciosa en un texto. Básicamente aquí nada más vamos a sacar el resultado de estas dos subpruebas que ya había explicado con anterioridad Paola, de la cual empezamos con 7.3.1, velocidad en la lectura de un texto en voz alta. Básicamente aquí nada más es calcular multiplicando el número de palabras leídas por 60 segundos y dividiendo esto por el tiempo total de la lectura del niño, que es en segundos. Si este resultado nos presenta decimales, entonces si sale un decimal mayor de 5 o 5, se redondea, pero si esto no es así, entonces nada más se toma en cuenta el número entero. Y es todo, nada más ya al terminar esto se anota el resultado en el apartado correspondiente. Y aquí está cómo debe de ir, velocidad del texto, entonces es palabras leídas por 60 entre tiempo de lectura, que es en segundos. Seguimos con el apartado 7.3.2, velocidad de la lectura silenciosa en un texto. Básicamente aquí es lo mismo, es calcular el número de palabras del texto, pero esta ya no las da, que es 92 por 60, para luego dividirlo entre el tiempo total de lectura del niño en segundos. Igual, si se presenta un resultado con decimales y es mayor a 5 o 5, se redondea. Pero si esto no es así, entonces nada más se deja el número entero. Igual, es velocidad del texto 92 por 60 entre tiempo de lectura, que es en segundos. Y ya para finalizar, pues esto se anota en el apartado correspondiente. Seguimos con escritura y yo les voy a dar el 8.1, que es precisión. De aquí se desprenden más subpruebas, pero yo nada más les voy a dar 4, que son 8.1.1, que es escritura del nombre, 8.1.2, dictado de sílabas, 8.1.3, dictado de palabras y 8.1.4, dictado de no palabras. Las demás pues ya las explicará mi compañera Silvia. En el 8.1, precisión, nos viene una nota. El evaluador, o no, en este caso nosotros vamos a ser evaluadores, se realizará o realizarán un análisis cualitativo para ser registrado en el apartado correspondiente, de la cual está dividido en dos, que es aspectos motores y aspectos lingüísticos, pero empezamos con aspectos motores. El primero nos dice en el temblor, es temblor en manos, básicamente. Que se le pide al niño en un reactivo determinado dibujar, por así decirlo, se le notará un ligero temblor en sus manos. Seguimos con hiparesía, de la cual el niño nada más no puede mover un lado de su cuerpo, ya sea el izquierdo o el derecho, no importa. En la rigidez, aquí no hay movimientos fluidos en sus manos. La micrografía o macrografía, la micrografía es que el apartado bueno, su dibujo, escritura es demasiado pequeño, mientras que en la macrografía pues es demasiado grande, que abarca gran espacio de la hoja que se le da, tanto en el dibujo como en la escritura. Los movimientos involuntarios. En los movimientos involuntarios, básicamente nada más nos hablan cuando se altera el encadenamiento de los movimientos por otro movimiento ajeno a este. Y agarre de lápiz. Esto ya lo hemos hablado múltiples veces con la maestra, la cual se considera en tres partes, por así decirlo. Se considera como maduro cuando el niño hace la pinza con los dedos pulgar e índice y lo descansa en el dedo del medio. Se considera intermedio cuando la pinza se hace utilizando además otros dedos. Y el agarre es inmaduro cuando el niño empuña el lápiz en lugar de hacer pinza. Básicamente estos están muy fáciles. Ya hemos hablado de esto y ya los conocemos. Seguimos con los aspectos lingüísticos, que estos son más, pero no están complicados. Empezamos con sustituciones semánticas, perdón. Este es el cambio de una palabra por otra semánticamente relacionada. Un ejemplo es zorro por lobo o copita por bolita.
Sustituciones derivacionales. Las sustituciones derivacionales es la modificación de la derivación de una palabra. Por ejemplo, saltó por saltaron. Sustituciones visuales. Las sustituciones visuales solo proceden la tarea de copia y es el cambio de una palabra por otra, visualmente semejante, ya sea globos por golosos, etc. Lexicalizaciones. Las lexicalizaciones se aplican solamente en la escritura de no palabras, cuando se cambia una de estas por una palabra. Por ejemplo, piano por piano. Las no palabras, pues ya sabemos qué significa. Son palabras compuestas que no tienen un significado relevante. Seguimos con las sustituciones literales. Las sustituciones literales es el cambio de una letra por otra, dando como resultado una no palabra. Por ejemplo, pajalitos por pajaritos. Las omisiones de letras o segmentos, es la omisión de una letra, básicamente, nada más eso. O una parte de la palabra, ya sea nieve por nieve, papitas por paitas, una cosa así. Seguimos con omisiones adicionales de tildes o acentos. Aquí omite un acento por saltó, o agrega un acento. Seguimos con sustituciones no ortográficas. Es el cambio de una letra por otra y el resultado es una no palabra. Un ejemplo es corderito por corderito. Adiciones. Las adiciones es el incremento de una letra, parte de palabra u oración en la escritura. Por ejemplo, es tolodos por todos. O sea, nada más agrega una palabra o varias palabras de más. Las translocaciones. Las translocaciones es el cambio del orden de letras o de segmentos dentro de una palabra. Por ejemplo, disfarzó por disfrazo. Y translocaciones de palabra es la sustitución de una palabra por otra. Por ejemplo, abuelita por bolita. Y sustituciones ortográficas, que ahí les puse un ejemplo, es bosque por bosque con V y con B, ya sea zapato con S en vez de Z, etc. Errores, y ya para finalizar, errores en el uso de mayúsculas. Otro ejemplo que les puse ahí, bolita de nieve. Como pueden ver, pues en toda la oración hay mayúsculas al inicio de cada palabra. Y empezamos con la primera subprueba, que es el 8.1.1, escritura del nombre. Aquí los materiales que vamos a usar es la libreta de puntajes, en el apartado 9 de libreta de respuesta, y lápiz. Seguimos con la descripción. Pedir al niño que escriba su nombre en el apartado correspondiente a la libreta de respuesta. Y notas. No se le permite borrar, pero sí se le permiten las correcciones. Y criterios de suspensión, pues aquí no aplican. Seguimos con las instrucciones. Se le abre la libertad al niño en el apartado 9 y se le dice, en este espacio quiero que escribas tu nombre completo, es decir, tu nombre con apellidos. Es todo lo que se le va a decir. Y la calificación. Se le asigna un punto por el nombre y otro punto por el apellido correctamente escrito. Y se le dan 0 puntos si comete uno o más errores en cualquier tipo, ya sea si se equivocó en acentos, omitió o agregó, y en mayúsculas si omitió o agregó. Y la puntuación máxima de esto son de 2. Y aquí les muestro una imagen de cómo más o menos va a venir en el cuadernillo donde tenemos que calificar. Empezamos con el apartado 8.1.2, que es el dictado de sílabas. Los materiales que vamos a usar es la libreta de apuntes, apartado 10 de la libreta de respuestas y lápiz sin borrador o borrador. En la descripción, el niño debe escribir unas sílabas al dictado. Notas, no se permite borrar, pero se permite correcciones. Y por último, los criterios de suspensión son 3 errores consecutivos o incapacidad para escribir.
Seguimos con las instrucciones. Se le va a abrir la libreta de respuestas al niño y en el apartado 10 y se le va a decir, quiero que escribas las sílabas que te voy a decir. Escribe li. Ya que las haya escrito, se le dice, muy bien, ahora escribe fla. Y sucesivamente con el orden indicado que se le dé, que da la libreta. Luego seguimos en la forma de calificación. Se asigna 1 a cada sílaba bien escrita correctamente o si hay errores. Las puntuaciones finales se obtienen en los puntajes individuales, o sea, la suma de todo. Y por último, disculpen. Y por último, la calificación máxima es de 8. Y aquí tenemos una imagen de cómo va a ser, cómo nosotros vamos a poner, cómo vamos a registrar nosotros la calificación. Seguimos con el apartado 8.1.3, que es el dictado de palabras. Antes de continuar, quiero decir que si en algún momento de la exposición, del video, etcétera, como quieran llamarlo, no me expliqué de la manera correcta o no me entendí bien, entonces, pueden comentar en el apartado donde voy a subir este video en la plataforma y ya pues yo con todo gusto les contesto. Bueno, entonces, seguimos con el dictado de palabras. Los materiales que vamos a utilizar son la libreta de puntajes, el apartado 11, la libreta de respuestas y lápiz sin borrador, y obviamente no se le va a entregar un borrador. En la descripción, el niño debe escribir unas palabras al dictado. En notas, no se permite borrar, pero sí se permite correcciones, igual que en las otras subpruebas. Y aquí sí cambia un poquito, que son los criterios de suspensión, que son 3 errores consecutivos o ya definitivamente cuando no hay cuando hay una incapacidad para escribir. Las instrucciones que se le va a dar son las siguientes. Se le va a abrir la libreta de respuestas en el apartado 11 y se le dice al niño, quiero que escriba las palabras que te voy a dictar. Escribe sal, ya que te lo he escrito le vas a decir, muy bien, ahora cruz, igualmente, muy bien, ahora bueno. Y nosotros vamos a seguir con el orden indicado en la libreta. ¿Cómo vamos a calificar? Bueno, se asigna 1 a cada palabra bien escrita correctamente y 0 si hay errores. Se considera como error la omisión de acentos en las palabras tranvía y cinturón. Pues la puntuación total obtenida son los puntajes, la suma de los puntajes individuales y su calificación máxima es de 8. Aquí les muestro una imagen igualmente de cómo nosotros vamos a evaluar. Ya por último es el 8.1.4, el dictado de no palabras. ¿Qué necesitamos? Bueno, libreta de puntajes, apartado 12 la libreta de respuesta y lápiz sin borrador. Igualmente, sin borrador, no se le va a dar un borrador. Seguimos con la descripción. El niño debe escribir unas no palabras. Esto significa que estas no palabras no tienen un significado, son palabras compuestas. Al dictador, aquí dice dictador, una cosa así. Una cosa así va a ser el niño, pero es dictador. Seguimos con las notas. No se permite borrar, pero sí se permiten hacer correcciones. Y ya para finalizar, criterio de suspensión, como en la otra actividad, es 3 errores consecutivos o la imposibilidad para escribir. ¿Qué se le va a decir? Bueno, las instrucciones son las siguientes. Se le presenta la libreta de respuestas abierta en el apartado 12 y se le dice al niño, te voy a dictar unas palabras que no quieren decir nada y que quizás nunca lo hayas escuchado antes. Trata de escribirlas como creas que sea correcto. ¿Listo? Quiero que escribas Mel. Ya que te las haya escrito, voy a decir, muy bien. Ahora escribe Gron. Igualmente, ya que te las haya escrito, igual. Muy bien, ahora piano. Y así sucesivamente, y la calificación se registrará en la libreta de puntajes. En la calificación se asigna un punto a cada no palabra bien escrita y 0 si hay errores. Si hay errores. La puntuación total se obtiene sumando los puntajes individuales, igual que las otras subpruebas que ya les comenté, y la calificación máxima es de 8. Se considera como acierto cualquier combinación gráfica siempre y cuando no cambie la pronunciación. Un ejemplo que les puse ahí
es Kifo por Kifo y Kifo. Igualmente, si yo lo pronuncio se escucha igual, pero en la diapositiva vienen las diferentes formas de escribirlo. Se considera como error la omisión del acento, las palabras garantía y sin larón. Si omite el acento ahí, entonces es error. Igualmente aquí les dejo una foto de cómo es la libreta de puntajes. Y ya para finalizar, aquí les dejo cómo se ve en la libreta del niño, que es la escritura del nombre. Ahí va a escribir, ahí vemos la línea donde va a escribir su nombre, dictado de sílabas, dictado de palabras y dictado de no palabras. Y bueno, eso ya es todo por mi parte. Igualmente les comento que si tienen alguna duda o en algún momento del video no me logré explicar correctamente, entonces comenten y yo con todo gusto se los contesto. Gracias.